responderle a los separatas y cuando viene la policía hablo yo y todo el mundo se calla. Estas son las consignas que tienen los miembros de los llamados grupos de defensa y resistencia. Van a realizar lo que denominan una acción de limpieza. Retirar todo adorno y símbolo independentista que esté en un lugar público. Más que una limpieza, es volver a dejar todo tal y como tiene que estar. El lugar elegido es la localidad de Berga, uno de los principales fortines independentistas. Nada más entrar en el pueblo, dos pancartas que defienden la independencia y la república son retiradas. A los pocos metros hay una gran tela que cubre un edificio. Ahora, la pieza es mayor. El grupo, 25 personas, sigue la limpieza en árboles, farolas y paredes. Todo lo que se quita termina en bolsas de basura. Hay enfermeras, hay también empresarios, o sea, que somos gente normal, corriente. Trabajadores, gente en el paro, estudiantes, jubilados, somos el pueblo. Entre las callejuelas se pasa por delante de la policía local, se busca el gran objetivo, el ayuntamiento. Primero caen los lazos amarillos de las columnas, luego la estelada que hay como bandera. Y por último, una gran pancarta con el lema Libertad presos políticos. La acción de limpieza ha concluido. No hubo enfrentamientos. Las bolsas de basura reflejan la gran cantidad de material retirado. Ayer